Audio Jungle. Audio Jungle. Technology for these transformers comes from the same center of competence in Nuremberg, Germany. In fact, every detail of this factory has been well thought of. Even the personnel, including shop floor technicians, have been trained at the Siemens factories in Germany, China and Brazil. The critical manufacturing areas are dust-free and humidity-controlled, so that every transformer made here delivers consistent and high-quality service. Sophisticated equipment, the vapor phase drying, constant pressing and oil impregnation ensure complete stabilization of the windings. This enhances the short circuit withstanding capability and gives the transformer a long life. The transformer core is built on one of the largest tables in India. This table is capable of building cores of up to 750 MVA transformers. Its sophisticated design ensures a smooth erection of the core from horizontal to vertical position. This ensures a better performance of the transformers. Pre-assembly is carried out in an air-conditioned, dust-free and humidity-controlled environment to avoid ingress of moisture during assembly. This also enhances the life of the transformer. Pressing is executed in a specially assigned, exceptionally clean with those made in Europe and USA. As the technology for these transformers comes from the same center of competence in Nuremberg, Germany. In fact, bueno, hoy es el día del ingeniero electricista, así que estamos viendo un video alusivo en este caso a la fabricación de grandes transformadores. Así que bueno, felicitaciones a todos. Vamos a seguir con la parte de corriente continua y habíamos visto ya en la clase anterior lo que significaba, bueno, la constitución de un circuito de corriente continua, lo que eran las fuentes, la potencia emanada de las fuentes y consumida por las cargas, y la resolución de ese circuito serie paralelo, como tratábamos tanto una resistencia y en el caso también de la agrupación de capacitores en serie y en paralelo. Así que vamos a hacer un breve repaso y a partir de ahí lo que hacemos es resolver los primeros ejercicios de la práctica. Habíamos definido entonces lo que era la fuente de tensión ideal, una fuente que para cualquier valor de corriente me entrega siempre la misma tensión, ¿sí? Cualquier valor de corriente acá, siempre la misma tensión, fuente ideal. Rara vez la vamos a poder encontrar, pero la vamos a definir. Normalmente esta fuente viene adosada de una resistencia interna, que es equivalente a la fuente de la batería. En este caso tenemos una fuente de tensión, que no la estamos viendo ahora, pero estamos viendo cómo es su representación. Vayamos a la fuente de corriente. La fuente de corriente también ideal me va a suministrar una corriente constante para cualquier valor de tensión. Normalmente podemos identificar esta fuente con las fuentes de estado sólido, ¿sí? Entonces, esta fuente, cuando no sea ideal, va a ser real y en vez de tener una resistencia en serie, como lo tenía la fuente de tensión, va a tener una resistencia paralelo. Habíamos definido la potencia en corriente continua,
Esa es la potencia en corriente continua. Si estamos hablando, la que suministra una fuente es la tensión en sus bornes por la corriente que está entregando. Entonces, en ese caso, para una fuente de corriente continua, la potencia será tensión por corriente. Si estamos hablando solamente de elementos pasivos, y en este caso resistencia, toda esa potencia se va a consumir en las resistencias. Por lo tanto, si lo vemos desde el otro lado del circuito, esta potencia suministrada de U por I tiene que ser igual a la potencia consumida I cuadrado total de ese circuito por la resistencia total de ese circuito. O también se puede calcular reemplazando la corriente al cuadrado por la ley de Ohm como tensión al cuadrado sobre resistencia al cuadrado. En el caso de que haya más de un elemento resistivo, esa potencia se va a repartir en los sucesivos elementos que contenga el circuito. Por lo tanto, si son todas en serie, esta será la corriente total. Y en el caso que tenga ramas en paralelo, bueno, será la corriente que circula por cada rama. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Bueno, también habíamos visto en la clase anterior, empezamos a analizar un poquito qué pasaba con el manejo de las corrientes. En este caso, habíamos visto la primera ley de Kirchhoff, que significaba esto de que cuando entran todas las corrientes a un nudo es igual a cero. Bueno, siempre pensando en el principio de conservación de la energía, todas las corrientes entrantes a un nodo tiene que ser igual a cero. Un nodo es un punto de un circuito donde convergen más de dos ramas, ¿sí? Porque si fueran solamente dos ramas, ese punto en realidad terminaría siendo un punto intermedio del circuito. Acá la podemos ver mejor y ya con un ejemplo. Tenemos esta primera rama, esta segunda rama y esta tercera rama con las corrientes I1, I2 e I3. Por lo tanto, la sumatoria de las corrientes en este nodo, en este caso, tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Una cosa importante, le estamos dando sentido a las corrientes. Normalmente cuando nosotros manejamos circuitos y los vamos a tratar, y tenemos que calcular sus parámetros, sus corrientes, tensiones internas, el cálculo que nos estén dando, lo primero que estamos haciendo siempre es suponer sentidos de corriente, los indicamos nosotros, y en función luego del cálculo que hagamos, en el caso de que esa corriente nos dé negativa, ese sentido luego hay que cambiarlo. Entonces uno presupone el sentido, como acá, y en este caso todas las corrientes están entrando al nodo, por lo tanto tienen todas el signo positivo y eso sería igual a cero. Primera ley de Kirchhoff, entonces sumatoria de corrientes en nodos igual a cero. Ahora vemos la segunda y está referida no a corriente sino a tensión. Y en este caso se refiere a que cuando yo tengo una malla es un circuito cerrado como este, ¿sí? Un circuito cerrado. Cuando yo tengo una malla, indica que la tensión resultante de la sumatoria de todas ellas es igual a cero. O la sumatoria de todas las tensiones, tanto de la fuente como las tensiones internas en los elementos, es igual a cero. ¿Cómo hacemos? Bueno, simple. Lo que nosotros hacemos es trabajar fundamentalmente con los signos. La vamos a sumar todas con su signo. Yo voy poniendo los signos a la fuente. Por ejemplo, esta fuente tiene el signo menos porque voy a suponer que la corriente circula en este sentido. ¿Sí? Circula en este sentido. Perfecto. Entonces, si circula en este sentido, acá tengo más y en esta otra parte tengo,
perdón, acá tengo menos, en la parte de arriba tengo más, es decir, la corriente circula de el lugar de menor potencial al de mayor potencial. Bien, una corriente circulando en este sentido, ¿qué va a suceder? En esta resistencia me va a producir una caída positiva en este punto, o un punto de mayor potencial acá, que en el de arriba, que en el que está saliendo, perdón. En esta otra resistencia me va a hacer exactamente lo mismo, y en esta otra resistencia me va a generar una caída positiva en el lado donde entra la corriente, es decir, de mayor potencial. Entonces, ahora que he hecho todo esto y tengo todos los signos, elijo un sentido para recorrer la malla, ¿sí? Un sentido. Puede ser el sentido horario o sentido antihorario. De la forma que está puesto en la ecuación esta, el sentido que han elegido para recorrer la malla es un sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, voy a recorrer la malla y voy a sumar las tensiones con sus signos y las caídas de tensión en los elementos pasivos, que son la resistencia con sus signos y las de las fuentes con sus signos. Entonces, si elegí este sentido para recorrer mi circuito y sumar todas las fuentes en esa malla, y recordamos que esa sumatoria tiene que ser igual a 0, ¿cómo nos quedaría? Y miren, empiezo por acá. La primera sería que me encuentro la tensión U. La tensión U tiene un lugar, un signo positivo. Entonces acá estoy sumando más U. Vengo por acá, ¿quién tengo? U3, U2 y U1, todas en series, y fíjense, negativo, 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 que es por el lugar donde estoy entrando. Entonces, las tres fuentes se están restando, y esa sumatoria tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, si paso todos los signos negativos al otro lado de esa igualdad, me queda algo que es lógico. La tensión aplicada en la fuente va a ser igual a la caída en los tres elementos. Y esto, nuevamente, acá tenemos también el principio de conservación de la energía. Pues si no, tendríamos una fuente que generaría energía en forma ininterrumpida, o sea que es imposible. Entonces, acá tenemos la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, muy importante organizarse bien esto, poner primero el sentido de la corriente, la que nosotros suponemos. Claramente, si hay una sola fuente, la voy a darle el sentido de circulación donde tengo de menor potencial a mayor potencial, ¿sí? Este es el signo menos de la fuente, ¿sí? El signo más está dado con la raya de mayor longitud. Entonces, asigno un sentido de corriente de circulación, primero, luego marco, según ese sentido, donde tengo los mayores potenciales en la resistencia, le pongo más menos, más menos, más menos, lo mismo para la fuente, y luego adopto un sentido recorrido de la malla, puede ser en sentido antihorario, como lo hice yo para respetar y que se entienda esto, o podría ser en sentido horario. Si hubiera hecho en sentido horario, ¿qué hubiera encontrado? Que este potencial se suma, o sea, sería más U1, más U2, más U3, y cuando recorro esto, acá me voy a encontrar con el signo menos, recuerden que lo estoy haciendo en el sentido horario, y todo eso sería, y esta otra aporte sería menos U. Entonces, ¿qué digan? Todas las caídas se sumarían en la resistencia y se restaría la de la fuente, y eso igual a 0. Entonces ahí tenemos la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, luego lo que nosotros habíamos visto era la
la agrupación de resistencias en serie y en paralelo. Entonces, cuando tenemos resistencias todas en series, esas resistencias se van a sumar. Estamos aplicando hasta ahora siempre la ley de Ohm. Entonces, ya vimos, resistencias en serie se suman, y R1, R2, R3, y acá se puede encontrar una resistencia total o una resistencia equivalente de circuito. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para poder, aplicando la ley de Ohm, encontrar la corriente que suministra esta fuente. Es mucho más fácil de esta manera. Si en cambio las resistencias están en paralelo, lo que puedo hacer cuando tengo más de 2 es sumar las inversas de esas resistencias, que habíamos visto también en la clase que era igual a la conductancia. Entonces, acá se aplica la primera ley de Kirchhoff, porque la corriente que está entrando en este nodo se divide en I1, en I2, en I3. Luego, todo esto se reemplaza en función de la ley de Ohm y nos queda la ecuación donde la inversa de la resistencia es la suma de las inversas de cada una de las resistencias del paralelo. ¿Qué pasa cuando tengo un circuito mixto? Bueno, sí, lo tengo que hacer resolviendo primero aquellas cosas que pueda simplificar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es resolver este paralelo. ¿Por qué este paralelo y por qué no sumar esta resistencia con esta y luego hacer el paralelo con esta? Porque eso me lo impide este punto y este punto, que son resistencias que están al mismo potencial. Entonces, primero tengo que resolver estos dos puntos. Por lo tanto, hago el paralelo de R2 con R3, como está acá, y luego a ese paralelo lo voy a sumar a R1. Entonces, RA, le voy a llamar a ese paralelo, lo hago, y luego se lo sumo a R1, por lo tanto, RA más R1 será la resistencia total de ese circuito. ¿Sí? Entonces, es una manera muy práctica de resolver. Lo mismo que tenemos acá. Acá tenemos un paralelo donde en una de las ramas del paralelo, fíjense, acá tenemos un punto que está uniendo dos ramas, o sea que están al mismo potencial, y acá tengo un punto que está al mismo potencial. Estos dos puntos, si los vemos, ¿qué tensión tendrían aplicadas las dos ramas? Y si lo analizamos, las dos ramas tienen aplicada este punto, que es el positivo de U, y este otro punto, que es el negativo de U, o sea que tienen U aplicada a las dos ramas. Para el caso las dos ramas quedan en paralelo. Luego de resolver esta serie de R1 y R2, quedan en paralelo, se resuelve el paralelo y se encuentra la resistencia equivalente. Teniendo el valor de la tensión, podemos calcular la corriente. Por último, y expresado ya en un circuito, ¿cómo podemos aplicar las leyes de Kirchhoff? Acá tenemos un circuito con dos mallas independientes, con un solo nodo independiente, porque este es exactamente igual, convergen o salen las mismas corrientes que en este. Entonces la sumatoria de las corrientes en el nodo A es igual a 0, y luego puedo aplicar lo que aprendimos recorriendo estas dos mallas, por ejemplo, en este sentido, la primera, y en este sentido la segunda, para poder hacer la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces siempre tengo que, si suponemos que acá conocemos toda la resistencia y los valores de las fuentes, debería conocer o encontrar el valor de las corrientes. Tengo tres corrientes, necesito tres ecuaciones independientes. En este caso,
para lograr 3 ecuaciones independientes, podría tener 2 ecuaciones de malla y una tercera ecuación. Para lograr esto sería la ecuación en este nodo. Tendría 3 ecuaciones independientes para poder encontrar las corrientes. Bueno, seguimos avanzando. Todo esto es un repaso de lo que estuvimos viendo la clase pasada, que nos permita ahora poder entender los ejercicios. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿no? Acá es cómo se aplican las mallas, fíjese siempre el sentido de rotación que se les da para cada una de ellas. Bien, vamos al ejercicio 1. El ejercicio 1 me daba distintos arreglos de resistencia y tengo que encontrar la resistencia equivalente. En el primero tengo todas resistencias en serie, entonces dijimos que la resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias. Entonces sumo 10, 15, 20 y 25, la resistencia total 70 ohms. En este otro caso tengo que sumar las inversas de las resistencias. Entonces, este resultado, sumando las inversas de la resistencia y luego encontrando la resistencia total, me da 1,42 ohms. En la inversa me da 0,65, cuando lo invierto me da 1,42. Bueno, acá ya lo habíamos visto en la presentación. Tengo 25 ohms, que hay que sumarle el paralelo de 10,15 y a eso sumarle 20. Entonces el caso C será 25, le sumo el paralelo de 10,15 y luego le sumo 20. Entonces, ojo, no se puede sumar todas estas tres, siempre, por eso está remarcado con rojo, el punto de igual potencial de estas dos resistencias. Hasta que no resuelva lo que está ahí adentro, no la puedo hacer jugar en la suma total del circuito. Bueno, ese resultado me da 51 ohms. Lo mismo en la que sigue, tengo la suma de dos paralelos, de 10,25 y de 15,20. Entonces, resuelvo los dos paralelos y los sumo. Resuelvo los dos paralelos y los sumo. En ese caso me da 15,71 ohms. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2, es el circuito de la figura, donde tengo una fuente de tensión de 120 volts, R1 10, R2 20 y R3 60. Utilizando entonces los procedimientos, tengo que encontrar resistencia total del circuito de entrada. ¿Cómo sería? Bueno, lo que acabamos de ver. Sumaría estas dos resistencias, 10 más 20, 30, y la tengo en paralelo con la de 60. Entonces, haría el paralelo de 30 con 60 y encuentro la resistencia total de entrada del circuito. La corriente total de este circuito, ¿cuál sería? Bueno, la corriente total sería la tensión aplicada 120 dividido la resistencia esta que vamos a acabar de encontrar, que era el paralelo de 30 con 60. Las corrientes que circulan por cada componente, ¿cómo lo vamos a abordar? Bueno, cada componente en realidad son dos ramas, esta rama y esta otra rama, donde circula I1 e I2. Por lo tanto, estas ramas, ¿qué potencial tienen aplicado? Bueno, tienen aplicado, también remarcado con este punto rojo, fíjense, este punto es el potencial negativo de la fuente y este otro punto es el potencial positivo de la fuente. Este potencial positivo y este potencial negativo. Quiere decir que esta rama, este paralelo de las dos ramas, tiene aplicado 120 volts. Por lo tanto, la tensión dividido la resistencia de esa rama me va a dar la corriente de esa rama. Entonces, 120 dividido I2, R3 me va a dar I2,
y 120 dividido, en este caso 30 ohm, me va a dar la otra corriente. Entonces, con eso puedo encontrar la corriente total, que ya la había encontrado con al determinar la resistencia total del circuito. Bien, la tensión en cada componente sería, en este caso, I2 por R1, esta tensión, que si está todo bien calculado nos tiene que dar igual a U. Y luego UR1 y UR2 es la suma de las caídas en R1 y en R2. ¿Está bien? Así que, y por último, la potencia que proporciona la fuente, y hay que compararla con la consumida por todas las corrientes. La potencia de la fuente es U por esta corriente I. U por I. Esa es la potencia de la fuente. ¿Y eso con qué debería compararlo? Bueno, con lo que consume y se gasta en cada una de estas resistencias. ¿Sí? Entonces, U por I va a ser igual a I1 cuadrado por R1 más I1 cuadrado por R2 más I2 cuadrado por R3. Entonces, eso, balance de potencias, debería dar todo bien. Bueno, tenemos que encontrar la corriente del circuito, que es igual a la tensión aplicada sobre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, habíamos dicho el paralelo, de 30 con 60. Esa resistencia equivalente me está dando 20 ohm, ¿sí? Entonces, la corriente total que está circulando son 6 amperes. Calculamos la corriente en cada una de las ramas. Para eso habíamos dicho que teníamos aplicado 120. En una rama me da 4 amperes, porque lo estoy viendo por la resistencia de la rama, y en la otra me da 2 amperes. Claramente 4 más 2, 6, que era la corriente total. Bien, ahora vamos a calcular las caídas de tensión, UR1, R2, UR3. Habíamos dicho que era I por R, 4 por 10, 40, 80, 120. Habíamos dicho que esta tenía que ser 120, que era igual a la tensión aplicada, así es. Y la suma de 80 y 40 en las sucesivas resistencias me da lo mismo, 120. Vamos a calcular la potencia disipada en cada elemento. La potencia disipada en cada elemento habíamos dicho que era la corriente al cuadrado por la resistencia. Tengo todas las corrientes de la rama 1 y la corriente en la rama 2, al cuadrado me está dando la potencia total de este circuito. Cuando sumo todas estas, me dan 720 vatios, está acá. Esta misma potencia debería ser la que suministra la fuente, U por I, ¿sí? O I cuadrado por la R equivalente. Pero si hago U por I, también me está dando, es decir, 120 por la corriente total, que eran 6, me está dando 720, o la corriente al cuadrado por la resistencia equivalente. Así que de una u otra manera lo que estamos haciendo es comprobando las propiedades que habíamos anunciado antes. El ejercicio siguiente era encontrar o expresar, esto ya es la teoría, cómo podemos hacer para sumar capacitores en serie. Bueno, es la inversa de la resistencia. La inversa de la capacidad equivalente era la suma de las inversas de cada una de las capacidades. ¿Por qué? Bueno, porque se suman las cargas de cada uno de los, las tensiones de cada uno de los capacitores. Entonces vamos a reemplazar las tensiones de cada capacitor en función del modelo de carga y de capacidad equivalente, y vamos a encontrar la fórmula de la inversa. En el caso de paralelo, directamente se suma. Entonces el ejercicio 4 me planteaba encontrar la capacidad equivalente de unos capacitores serie,
Bueno, hay que aplicar la fórmula, hacer la suma de las inversas, esa capacidad equivalente nos está dando 5,45 microfaradios. En el caso B, los capacitores están en serie, fíjense que este punto y este punto me está dando el mismo potencial para los tres, por lo tanto, el punto este me da C1, C2, C3, que son la suma de los capacitores cuando están en serie. Directamente se suman con su valor, en este caso 60 microfaradios. Miren cómo cambia la capacidad entre uno y otro. Bueno, por último, por la clase de hoy, veamos qué pasa con el ejercicio 5. Simplemente lo vamos a plantear. En este caso, me dan dos circuitos y necesito determinar la resistencia de entrada o equivalente del mismo, la corriente que circula por el circuito que entrega la batería o la fuente, la corriente que circula por cada elemento, las caídas de tensión, las potencias que consumen los elementos, las entregadas por la fuente. Esto está en la práctica. Bueno, simplemente lo dejamos planteado. Si yo tengo dos fuentes en serie, se pueden sumar, porque ya habíamos visto por la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, si tengo una de 12 y otra de 12 en serie, puedo encontrar una fuente equivalente de 24 volts. Estos podrían ser las equivalentes, que son exactamente iguales, de 0,1 ohm y 0,1 ohm, las resistencias internas de la fuente. Como están dadas acá, las podría sumar y puedo encontrar que tienen una resistencia equivalente de 0,2 ohm. O sea, todo esto lo puedo reemplazar por una única fuente de 24, por una resistencia interna de 0,2, que se le suma a la resistencia de 1 ohm, o más precisamente, como ya está en el dibujo, una tensión de 24 volts y una resistencia total de 1,2 ohm. Bueno, teniendo esto, 24 dividido 1,2 me está dando la corriente que entrega esta batería de 20 amperes. La potencia de la fuente, habíamos dicho que era U por I, tengo 24 por 20, 480 vatios. Esta potencia es el aporte de las dos fuentes, ¿no? Estarían 240 entregando cada una, y si lo miro del lado de la resistencia, haciendo I cuadrado por R equivalente, me va a estar dando exactamente lo mismo. Bueno, y esto ya se lo dejamos para pensar, hay que pensarlo para la clase que viene, cómo podemos resolver este circuito. Muy bien, acá terminamos nuestra clase. La clase que viene seguimos resolviendo circuitos y vamos a comenzar a hacer un trabajo ya en grupo para empezar a dividir y que cada grupo pueda tener un problema diferente para hacer, y en la clase siguiente, entre ustedes se arreglan, eligen un interlocutor para que lo pueda explicar, y con el aporte de todos lo van entendiendo, sus compañeros lo van anotando, y de esta manera vamos avanzando en la práctica. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.